el chat por si quieren unirse al Colegio de Productores. Y ahora viene la exposición del abogado Luis Javier Mondragón respecto a derechos culturales. Recuerden que después de la intervención del abogado, si el tiempo nos lo permite, pues nos iremos a nodos y nos separaremos a continuar la conversación ya en nuestros respectivos grupos. Abogado, el Zoom es suyo. Gracias, Valeria. ¿Cómo están? Pues trataré de hacer más bien un brief, no tanto una exposición sobre derechos culturales. Es algo que siempre surge en las pláticas que hemos tenido en distintas mesas y en todas las sesiones de Alarte hay cuestionamientos sobre los derechos culturales. Entonces trataré de ser, o les prometo ser muy breve para que nos podamos ir a hacer la última parte de trabajo en los nodos y me concentraré en las partes más importantes. Si hay preguntas, pues creo que podemos tener una sesión muy breve. Ahí le puse ABC de los derechos culturales, pero vamos a llegar yo creo que nada más a la A. Pero veamos de qué van los derechos culturales. Primero, los derechos culturales pertenecen a los derechos humanos. Esto es la primera parte que tenemos que mirar respecto a esto. Es decir, estos derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. No hay distinción por lugar de residencia, cuestiones técnicas, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos son universales. Todos tenemos los mismos derechos culturales sin discriminación alguna. Por el solo hecho de ser personas, tienen que ser reconocidos estos derechos humanos a nivel mundial. Tienen uno de esos principios que es la universalidad. Algunos de los ejemplos de derechos humanos, por si no, ya sé que esa es una plática constante, pero luego los olvidamos, son muchos más, pero pensemos el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación pacífica, que aunque sea de manera virtual lo estamos ejerciendo en este momento, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la cultura, evidentemente porque es parte del universo de los derechos humanos. Ahora bien, estas son las características de los derechos humanos, muy importantes. Son universales, como les estaba contando, son interdependientes, es decir, cada uno de ellos está relacionado entre sí, son indivisibles, no se pueden entender de forma fragmentaria, tienen que entenderse como un todo, tienen progresividad, es decir, hay una obligación por los estados por estar aplicando los que no se vayan aplicando de manera progresiva, ir avanzando en el respeto de los derechos humanos de manera constante y pro persona, es decir, siempre van a atender o van a favorecer en la interpretación del derecho internacional o la interpretación que se tenga sobre las leyes, lo que sea más favorecedor a la persona. Estoy haciendo una explicación muy breve, pero pueden entender la importancia y la relación que hay entre ellos. Ahora, todos los derechos humanos, insisto, incluyendo los políticos, económicos, sociales y culturales, deben entenderse como un conjunto. Los derechos culturales son parte de los derechos humanos y a su vez pertenecen a los derechos de segunda generación con los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y ambientales que agregaron después. Los DESCA se llaman. Vean. Según vienen de distintas formas, algunos surgieron desde la Revolución Francesa, otros tienen que ver con la revolución de tipo, las guerras mundiales, que tienen que ver sobre todo los de tercera generación, pero los primeros se atendían a derechos civiles e individuales, los segundos, los de segunda generación, económicos, sociales, culturales y ambientales, aunque algunos colocan los ambientales como derechos de tercera generación, los cuales que ahora se contemplen de la segunda generación, y la tercera generación pues son derechos que son más de corte de filosofía anarquista, podríamos mirarlos así, ¿no? Colaboración, solidaridad, ayuda mutua, y están sobre todo dirigidos al respeto entre los pueblos. Tiene que ver, podemos lograr la persistencia del ser humano a través del tiempo en la colaboración entre las naciones. Este es un pequeño antecedente para que coloquemos nada más los derechos culturales en dónde están. Los derechos culturales, como decía, son parte de los derechos humanos y su promoción y respeto son esenciales para la dignidad humana y la interacción positiva entre los individuos. Atienden mucho a diversidad y pluralidad cultural, aunque se han tomado muchos conceptos de los derechos ambientales que se ha trabajado mucho, podríamos platicar, aunque suene un poco extraño y es correcto, de un ecosistema cultural, podríamos platicar sobre términos de sostenibilidad que son aplicados a la cultura, y esto es al integrar al medio ambiente, a los derechos culturales,
porque históricamente, aunque suene feo, los derechos culturales no han sido trabajados, no han sido estudiados y se les considera como un poquito relegados si los comparamos en el estudio que se han generado a través de los económicos, sociales e incluso los ambientales que se generaron después. Por eso es que el esfuerzo apenas es constante. Recuerden que a nivel de país, en México, tiene apenas 2 años que se empiezan a integrar dentro de nuestra legislación. Empieza a cambiar toda nuestra concepción de los derechos culturales, al menos en su aplicación práctica. ¿Qué es lo importante de todo esto? Entender cómo se contempla a la cultura ahora. A la cultura, según este término de la UNESCO, que es donde se retoman la mayoría de las legislaciones, tanto estatales, federales o municipales, o las que generen una comprensión sobre la cultura, empiezan a entender la cultura como ese conjunto distintivo de una sociedad. Es decir, entiende el espíritu, el intelecto, las emociones, los símbolos, todo lo que se entiende que nos hace humanos. Todos somos entonces generadores de cultura y todos consumimos cultura. Ya no es el término anterior que alguna persona instruida en las bellas artes y las bellas letras es una persona culta. Ahora todos generamos cultura y la cultura es mucho más allá de las expresiones estéticas o artísticas. ¿Cómo lo ve nuestra legislación? Esto es la UNESCO. La cultura, estoy tomándole aquí los elementos más importantes de la Ley General de Cultura, tiene que ver con la historia, arte, tradiciones, prácticas, conocimientos, todo lo que nos identifique como grupos, pueblo o comunidad. Y como ven ahí también, esto puede ser de manera individual o colectiva, porque tiene que ver con comunidades culturales, con personas, siempre y cuando ahora todo esto nos dé un valor y significado en nuestra identidad, en nuestra formación, en nuestra integridad, en nuestra dignidad. Y a través de esta cultura, uno de los primeros pasos que tiene que hacer un Estado es darnos el derecho de acceder, participar y practicar y disfrutar de todas nuestras expresiones culturales. Esto está contemplado en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, es decir, aplica para todo México, aunque saqué una definición por puntos, es mucho más extensa. Pondré un ejemplo, la Ciudad de México, porque me parece que lo que hizo con su legislación va mucho más allá de la legislación federal. Vean cómo ese es el principio de progresividad, es decir, tratar de que los derechos culturales vayan en aumento en su reconocimiento. La Ciudad de México vuelve a contemplar estos rasgos distintivos espirituales, hace un pequeño acento que es más allá de las artes y las letras, construye procesos generadores de identidad individual y colectiva, y al menos la Ciudad de México lo contempla en su constitución de la Ciudad de México contempla los derechos culturales y tiene una ley que además lo dirige como un cuarto pilar de la economía y pone principios de sostenibilidad o sustentabilidad, es un término que se discute mucho, pero la Ciudad de México contempla también su valor económico. ¿Cuáles son estos derechos culturales? Ya nos voy a hacer una listita muy pronto y terminamos. Tiene que ver la identidad cultural, o sea, todo lo que nosotros nos representa en una cultura, cómo nos identificamos con una cultura, hacia qué cultura creemos que se nos reconozca o que no se nos reconozca, tiene que ver con estas identidades, el patrimonio cultural y su respeto. Es muy importante que miren que los derechos culturales contemplan cosas tanto tangibles como intangibles. No solamente es todos estos valores simbólicos, sino las formas que pueden tomar a través del arte, artesanía, como un ejemplo, pero montones de manifestaciones que nos hacen humanos. También otro de los derechos culturales es cómo nosotros accedemos y participamos en la vida cultural. Se tiene que asegurar y se tiene que respetar. Insisto, esto se entiende igualito que un derecho humano. No es menor ni mayor. Están dentro del conjunto de los derechos humanos lo que estoy poniendo aquí. Para la legislación o para el entendimiento de los derechos culturales, esto sería, en el momento de que están interrelacionados, igual de importante o igual de valioso como lo que está resaltado en los derechos humanos y también en los derechos económicos y sociales. También nosotros tenemos el derecho a pertenecer a una o varias comunidades culturales, entendernos de distintas facetas y aristas que tiene como persona. También la educación y formación cultural, de acuerdo a nuestros principios, tendría que ser respetada por el Estado. Tiene que haber también información y comunicación de la cultura a través del uso de tecnologías de información y comunicación, por ejemplo,
la cooperación cultural, cómo nosotros cooperamos con el Estado, también con la gobernanza democrática, para establecer políticas culturales, somos corresponsables y cómo los proyectos ahora se van generando a través de una red en la que pueden participar distintos agentes o personas que participen dentro de la cultura y el arte, obviamente, ¿no? Pero insisto, entendamos la cultura ahora como un término muchísimo más amplio. Y también cómo nos podemos insertar a la economía, cómo se puede reconocer el trabajo cultural, cómo se puede dotar de seguridad social a los trabajadores culturales. Como ven, es todo lo que se está discutiendo en estas mesas y en otras parecidas. Cómo nosotros tratamos de implementar estos derechos a nuestra actividad artística, ¿no? Y cómo pueden ser respetados a través del Estado. El problema de los derechos culturales es que tienen una forma muy complicada de aplicación. Son muy difusos, son muy complejos y todavía hay mucho que trabajar sobre ellos, ¿no? Puede ser que alguien, vamos a pensar, el Estado mexicano, un policía me detiene por mi forma de vestir cuando voy a entrar a un metrobús porque estoy muy punk. Bueno, esa es una violación a los derechos culturales, porque me están tratando de delimitar o juzgar a través de la identidad cultural que yo tengo, ¿no? Tatuajes, aretes, toda esta forma de discriminación puede también incluirse dentro de los derechos culturales. Por lo tanto, estarían violando a sí mismos mis derechos humanos también, porque pertenece al mismo universo. Una de las cosas que se hacen ahí, o que podemos hacer, lo pongo aquí en la presentación, si bien el Estado tiene que hacer una forma de respetar estos derechos culturales, podríamos dividir en 4 dimensiones los derechos culturales, ¿no? Elección, creación, acceso y participación. Ahí están los principios y valores que nosotros podemos entender, qué derechos están conectados a estas dimensiones de los derechos culturales y cuáles son algunas de las acciones que podemos contemplar. Este pequeño cuadrito creo que nos puede dar una forma práctica de su aplicación, porque la aplicación de los derechos culturales no tanto tiene que ver con su persecución en el cumplimiento, aunque hay legislaciones que lo recogen, sino que tiene que estar vive en un pleno disfrute o que pertenece a un Estado de derecho y que está cumpliéndose como tal, tendría que cumplir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Les dejo ahí mis datos. La presentación, como les dije, era muy breve. Si alguien quiere nada más hacer alguna pregunta extra o algo que les sirva para aclarar estos puntos que traté de ser muy rápido, solamente es un acercamiento a los derechos culturales. El tema es complejo. Cualquier otra duda también pueden acercarse a las redes sociales del Despacho Áctido, al mismo Colegio de Productores de Teatro, donde soy asesor legal, y cualquier vía que a ustedes les resulte cómodo para el ejercicio de sus derechos culturales o cómo se implementan los mismos en sus proyectos, sociedades o cómo se pueden defender de una manera práctica. Pues muchas gracias, espero no haberme extendido demasiado en esta presentación y que les haya quedado claro al menos el pequeño ABC o pequeña mirada a los derechos culturales, a la punta del iceberg que representan. Pues muchas gracias, le regreso la palabra a Valeria y espero que esto haya sido de utilidad para todos los miembros de Alarte. Muchas gracias, abogado Luis Javier Mondragón. Fue una exposición muy precisa, muy certera. Y ahora vamos a proceder a dividirnos en nodos. Van a notar que al momento de separarnos les va a aparecer una ventanita en su pantalla. Denle join o aceptar, dependiendo español o inglés. Y eso los va a dirigir perfectamente a la sala del grupo en el que se hayan asignado. Ahí se les tomará nuevamente lista, continuaremos la conversación en torno a los derechos culturales, nos seguiremos poniendo al corriente y creo que estoy brincando en una parte, déjenme revisar un breve instante. Vamos a abrir, claro, denme un segundito compañeros, vamos a abrir también en este espacio antes de irnos a nodos. Una breve instante para preguntas, si alguien tiene preguntas en torno al tema, y entonces sí, correremos a nodos para retroalimentación de sesiones anteriores y ponernos al corriente. Me andaba brincando un gracias, puntito, pero es súper importante. Les pedimos que comentarios al tema los podamos vertir en nuestros nodos
Y más bien ahorita lo que podemos hacer es, si tenemos alguna duda en particular que queramos que el abogado nos resuelva, porque nada más tenemos un abogado, entonces él va a estar ahorita en la sesión principal para resolver alguna duda y después comentarios o cualquier otra cosa al respecto, ya lo vertimos en nodos. ¿Alguien tiene dudas? Yo, Esteban. Me ayudan poniendo, si nos ayudan poniendo por ahí en el chat o levantando la mano, es mejor. Sí, Esteban. Es mejor forma de llevar turnos. Sí. Bueno, yo solo quería preguntar, ¿cómo finalmente, como ya hacen la separación o la distinción de que es más allá que las artes y las letras, cómo esta visión de los derechos culturales se traduce en términos específicos en cuanto pues sí, a la regulación de toda la parte artística, ¿no? De todas las políticas culturales referidas específicamente a las artes? Esa era mi duda. Sí, pues ahora hay que entender las artes, o al menos la tendencia que está en las políticas culturales, que es los cuadritos que les puse al final, de acuerdo a la dimensión que nosotros le querramos poner para elaborar la política cultural. Es decir, tenemos que entender que las bellas artes y las bellas letras participan de los derechos culturales, que no son todo el universo de los derechos culturales, sino que son un ala de los mismos, y que por lo tanto las necesidades se tienen que leer a través de todo el contexto de los derechos culturales. Pero al final, como ven, también es un concepto tan abierto que les aseguro que cualquier proyecto cultural que ustedes estén elaborando o realizando tiene que ver con derechos culturales. Lo que nos permite es una difusión más amplia, una participación más amplia y reconocer a un montón de grupos o sectores que normalmente no participaban por las políticas culturales o cómo estaba nuestra ley dentro de la cultura. Se les veía como aparte. Piensen que nuestra legislación antes de los derechos culturales venía desde el porfiriato. O sea, hace 2 años cambió y todo lo anterior venía desde la época de Porfirio Díaz. Entender las bellas artes y las bellas letras de acuerdo a la clasificación francesa artística. Ahora nos da una difusión más amplia, pero lo hace mucho más complejo, creo que para todos los agentes o todas las personas que estamos participando en la cultura, cómo es que vamos a acceder dentro de los mismos. Yo lo que recomiendo es echarle por ahí una miradita a la Ley Federal de Cultura, que tiene una pequeña listita, un artículo que dice, estos son los derechos culturales. Sobre todo creo que nuestros proyectos, al menos los que sean independientes, tenían que estar perfilados hacia los derechos culturales y tenerlos claro, y sobre todo cuando nosotros tengamos una comunicación con la administración pública a través de la creación de políticas culturales adecuadas, tendríamos nosotros también que establecer esta comisión desde la importancia de la progresión de los derechos culturales. Así es, Esteban, digo, sé que es complejo, pero espero ser muy claro. Digo, es que es muy nuevo, insisto, tiene esto, es más sencillo también, pero a su vez lo hace más complejo porque el universo se abre mucho. Entonces, es más simple, pero a su vez complejiza nuestras acciones y nuestras actividades en cultura y nuestras políticas. Gracias, Esteban. Sin duda es un tema que va a necesitar cada vez más y más seguirse poniendo sobre la mesa. ¿Hay alguien más formado para diálogo con su yo? Adelante, ¿hay alguien más? Parece que no en el chat, no hay alguien levantando la mano. Hay un chat ahorita de Arcelia de la Peña tiene una pregunta. Justo, vas, Arcelia. ¿Qué es eso? No entiendo lo de la progresividad. Ajá. La progresividad es un principio que funciona también con los derechos humanos. O sea, en esencia, el principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos culturales. O sea, de tal forma que siempre está en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. O sea, no podemos retroceder en la producción y tiene que haber un avance constante. Los tratados internacionales tienen, por ejemplo, las bases para hacer esta progresión, pero sabemos que estos derechos culturales todavía no son aplicados de manera plena en México. O sea, hay una obligación del Estado. Ahora los teóricos que están trabajando sobre derechos culturales, una de sus preocupaciones esenciales es la regresión de los
derechos humanos y culturales por la pandemia y el COVID. O sea, y uno de los cuestionamientos, y me imagino que tiene que ver mucho porque estemos reunidos aquí en Alarte, es cómo logramos que el COVID en realidad sea una forma o un momento histórico que nos permita una progresión de los derechos culturales. Eso más o menos tiene que ver con este principio de progresión, de lograr mejores y mejores condiciones, y de ninguna manera sería incluso contra los tratados internacionales que estos derechos culturales regresen a un estado anterior. Más o menos va por ahí, Arcelia, el principio de progresividad. Ok, gracias. Gracias a ambos por la duda y por la respuesta. ¿Hay alguien más formado por ahí con su formado? ¿Tiene por ahí algún comentario? Siempre salen a la última hora, pero de verdad, anímense que la información creo que está al día y es ahora o nunca. Sí, parece que no van. Si Pues, quieres, nos Sí, vamos vale, vamos a los Pues nodos. listo. Es muy expositivo. Si sale algo, ando por el nodo 6 y por ahí mándenme un mensajito a través de la administración con Vero. Sí, claro. Muchas gracias. Pues entonces, no se diga más. Vámonos a nodos. Gracias a todos por su tiempo y que continúe la conversación. Gracias, gracias. Gracias.